¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? En el día de hoy vamos a hablar con nuestro hermano Luther, pero acompañado de nuestros dos expertos, que vamos a aprovechar que están aquí, ¿verdad? Ni tonto ni perezoso, le dije, quédense por aquí, que hoy vamos a hablar de un tema que lo estuvimos hablando tras bastidores, como dice nuestro hermano Sandy. Ahí atrás. Sí, pero que realmente es importante. Dije, no, vamos a grabarlo, porque realmente hablamos de que si las aseguradoras discriminan o seleccionan el riesgo. Creo que es un tema importante, sí, porque al final no deja de ser un negocio, no deja de ser un tema actuarial, de probabilidades y demás. Entonces, yo creo que es un tema importante en el día de hoy tratarlo. Mira, interesante. ¿Qué tú crees, Emil? ¿Las compañías aseguradoras discriminan o tienen a veces un proceso equivocado o complicado de aceptar o manejar un riesgo determinado o no? Yo diría que es una selección estratégica, por decirlo así. Pero pues interesante. Sí. A ver. Porque como se manejan en base... Sí. ¿Tu último trabajo fue en una aseguradora? Gracias. No, realmente no. Son nuestros aliados, señora. Sí, ¿no? Claro. Sí. No, realmente no es que discriminen del todo. Obviamente, como es un negocio, ellos deben seleccionar el riesgo que mejor les convenga. Okay. Obviamente no siempre van a seleccionar lo que más les convenga porque ellos se manejan en base a estadísticas, probabilidades, sí, volúmenes y ese tipo de cosas. Bueno, mira, en los tiempos de antes, ahí aportando un poco, sí, cuando yo inicié en el sector seguro, las personas de negocio iban, por ejemplo, a nuestras oficinas y eran los que firmaban los riesgos. Sí, yo recuerdo. Uno lo mandaba a eso por correo y efectivamente, o sea, te hacían todo el movimiento que uno mandaba a hacer. La temática ha cambiado un poco, porque ahora han puesto a las aseguradoras, por ejemplo, que técnico y negocio tienen supuestamente, entre comillas, el mismo peso. Pero lo que se percibe es que técnico tiene más peso que negocio. Sí. Porque a negocio le ponen, por ejemplo, una meta de prima a suscribir anualmente, pero entonces, si el riesgo no es factible para la aseguradora, el técnico lo tumba. Suscripción. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que diría es, en esa parte, no es que discriminan, pero yo entiendo que podríamos ser un poquito, en la parte técnica, un poco más analítica, porque quieren irse a la parte específica del riesgo per se y quieren trabajar un riesgo, por ejemplo, de una empresa que tiene mayor probabilidad de un evento que otra. Exposición. Señores, no me lo excluya, simplemente tú me pones una extra prima. Con ciertas condiciones. ¿Entiendes? O tú me subes el deducible, pero no me quieras poner las mismas condiciones que una empresa que el riesgo es bajo. O no me lo excluya, pero porque realmente en el mercado todo es asegurable. Cierto. Está bien, pero una pregunta, Luther. Esa persona, o sea, en términos llanos, esa es una persona que tiene sobrepeso, que tiene una condición de, primero obeso, ¿verdad? Pero tiene una condición de obesidad, pero tiene hipertensión. ¿Por qué es que no cuando yo voy a llenar mi formulario, máxima buena fe, declaro mi condición, por qué es que a veces me rebotan, por qué es que me dicen que no, porque no califico? O sea, ¿qué es lo que pasa? Precisamente el tema de la estadística de los... Porque yo quiero pagar mi seguro. Mira el ejemplo, mírate a ti y mírame a mí. Yo tengo, qué sé yo, algunas 15, 20 libras más que tú. Yo tengo más probabilidad de tener algún tipo de evento cardiovascular. Pero entonces ahí está la discriminación. No es una discriminación, es que yo no voy a tomarte todos los riesgos. Pero tú tienes mucho flaco. Es lo apetecible del riesgo también. Lo que pasa es que ya tú tienes un riesgo. Mira lo que pasa, que como dice el buen dominicano, úsame que te interrumpa ahí. La gente a veces quiere poner el candado después que le roban. Entonces, tú sabes la necesidad de una póliza de salud internacional o de salud en general, que por ahí fue que pusiste el ejemplo. Entonces, después que tiene la enfermedad o después que está diagnosticado que quiere tener la póliza de salud. O la embarazada que sabe hoy que está embarazada. Pero quiero pagar mi prima. Yo sé que voy a entrar en un proceso, yo la quiero pagar. Recuérdate, Pedro, que la aseguradora es un negocio también. Entonces, ¿qué sentido tiene yo pagarte a ti? Te voy a hablar en términos monetarios, a nivel financiero. Yo pagarte a ti ponte tú un Platinum que te paga 10,000, 11,000 pesos mensual. Pero tú sabes cuánto, y yo voy a dar luz cuándo. O sea, en 8 meses, 7 meses. ¿Cuánto no cuesta aquí dar a luz en un centro médico bueno? ¿Cierto? Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, eso, o sea, la probabilidad ya está.
¿Por qué? Porque la probabilidad te dice que una persona que tiene una precondición como la diabetes o como la hipertensión, tú no puedes controlar cómo esa persona se va a cuidar. No, no se lo Entonces tú no puedes, ya es un riesgo que se puede agravar solo. Entonces tú lo sabes, tú lo estás. Eso es lo primero. Lo segundo es, en términos llanos, tú no puedes asegurar un carro chocado. No. No. Entonces estamos hablando de lo mismo. Cuando tú llegas a una compañía aseguradora con 3 precondiciones, con 45 años con sobrepeso, oye, 45 años joven, en una edad, en un espectro, pero en ese, de una persona con esa precondición, Pero es una bomba de pero tiempo. tú tienes 100 que están sanos con 25 años. Perfecto, pero eso no tienen esa precondición. Y aunque la tengan, Entonces tú nada más quieres lo de 100, lo de 25 años que tengan. no, lo tenemos ambos, pero en el caso de las persistentes, se evalúa, se hace una depuración y se determina la condición, o una extra prima, o un sublímite, o una exclusión. Pero ahí hay diferentes cosas. Aportando a eso, era lo único que yo no le veo sentido. Que yo he tenido ya, me ha pasado en estos días. Las aseguradoras, en este caso, en el término de salud, tiene una persona con condición, le excluye el riesgo, pero entonces lo extrapriman. Si Sí. tú no vas a extraprimar, Exacto. Es Ya una me condición excluye del el mercado Claro. bastante O sea, fuerte. hay entonces, muy de acuerdo están contigo. jugando el papel, Y si me quitaste la condición- la piedra, si me la quitaste, no me la Si extraprimas. me incluiste la que podría generar más gasto, entonces Claro, no. no me la extraprimas. Pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de personas. Pero en el caso Sí. de patrimoniales, hay otra cosa importante. Todas las aseguradoras tienen que, para poder soportar una pérdida importante, o la redundancia, tienen que tener un reasegurador. Sí. Ese reasegurador traza sus pautas. Cierto. Y le dice a él, yo no puedo asegurar esa villa que está en la playa, en esa parte de la costa que es 100 mar metros, abierto. exacto. Entonces tú asegúralo tú solo. Sí. Entonces ahí tú tienes que saber que ese soporte o esa viga donde tú te apoyas no me lo está soportando. Yo te digo, mira, lamentablemente es un riesgo que no me interesa, la aseguradora dice, porque Sí, si hay un evento voy a tener que yo chupármelo solo. Entonces, O sea, que la Y el- aseguradora busca rentabilidad desde un inicio. O sea, negocio desde un inicio, Sí. rentabilidad. como toda compañía. Sí, como toda compañía, Es la porque verdad. el seguro es un negocio. Y lo que es el ejemplo que puso Emilio de la Villa, tú dices, ok, mi villa tú me la estás excluyendo, pero nunca me ha pasado nada. Pero al lado de esa, la misma aseguradora tiene 27 villas, las cuales sí tuvieron un riesgo. Tiene La experiencia tuya- previa. La Sí. tuya no te ha pasado nada, pero Base su de datos de experiencia, siniestros esa que han zona, pasado. Eso esa por su área. experiencia te dice, Sí. yo no te Pero voy a asegurar también eso. a veces en el mercado reasegurador te ponen a ti las reglas, te ponen a ti en la canasta que están, por ejemplo, otros mercados. Y te voy a hablar un Sí, caso también. específico como el caso de motín y huelga. Sí, que es un... En las pólizas. Aquí yo creo que se pueden sacar con una mano los riesgos que y un se han dedo. visto. ¿Eh? Con una mano y un dedo. Una mano y un dedo. O sea, los riesgos que se han visto involucrados Por motín y huelga, cierto. O sea, aquí eso no sucede. Sin embargo, en otros países, que no voy a mencionar nombres, sí tú has visto que la gente saquea, que Sí, hace sí, huelga, sí. Aquí hace eso es. pues ya ahí las pólizas se activan. Pero aquí Se eso, agrava el eso, riesgo. eso no se ve. Entonces, se vino en la práctica hace 3 años atrás de reducir esa cobertura, pero te dejan la misma prima. Cierto. Entonces, él digo, si tú me vas a excluir algo, no, o sea, No me afecta la no me prima, afecta la prima. O por lo menos Ahí reduce. es que entra la parte del corredor. Ok. Pero en resumen, creo que no es discriminación. Es más una manera de que hay riesgos diferentes. Sí. Hay riesgos que tienen otras características que otros no tienen y tienen muchas variables. Entonces, por ende, hay algunas aseguradoras que o te restringen y otras no. Y tú dices, ¿por qué esta aseguradora me restringió este riesgo y esta no? O sea, si es lo mismo, ahí entran muchas cosas. El Por el tema de reasegurador, la la probabilidad, experiencia, exacto. la siniestralidad de ese año, etcétera, Lo etcétera. de reasegurador hace sentido porque te pones reglas para poder reasegurarte. Claro. Entonces, Puedes soportarte para poder darte el Bueno. apoyo. ¿No? Y que Entonces- el asegurador trabaja en base a la región. Ujú, Tú como aseguradora estás a nivel de tu país, ujú. pero el asegurador maneja la región. Con todas las experiencias que tiene, pues ellos manejan prima ahí. Pero, mira, Mil, una pregunta. Nosotros estuvimos hablando hace un momentico de lo que es, o sea, riesgos que ya existen, o sea, Resistencia. persistencia. En realidad, o sea, para explicar a la gente, pues yo sé lo que es, pero para explicar a la gente que no están escuchando. Persistencia, ¿qué es la persistencia? quizá por el nombre, es preexistir. O sea, existe antes de tú contratar la póliza. Es cualquier afección que tenga un cliente, en el caso de salud, una condición X, que esté previo a la suscripción de la póliza. En consecuencia, la aseguradora te puede decir, yo no te voy a cubrir eso porque ya yo sé que ese evento que tú tuviste Ya existía. me puede afectar todo el resto de la póliza. Claro. Y por este un ejemplo, puede sonar feo, pero tú me estás pagando 5,000 pesos de ese seguro, pero con esa condición que tú tienes, yo voy a tener que incurrir en 100, 200, 300 mil pesos mensuales.
consecuencia ellos lo excluyen. Y en el caso de una persona embarazada, bueno, de una mujer embarazada, en el caso de una mujer embarazada, si va a contratar la póliza y ya ella tiene que 1 o 2 semanas o qué días de... Que eso fue lo que me referí ahorita. Exactamente, o por ejemplo, emite la póliza, pero entonces está dando a luz y no lo notificó a la aseguradora y resulta que... ¿Qué hace la aseguradora en ese caso? Con mi prueba de positivo, mire, contrátame mi póliza, que fue hoy que me di cuenta. Tengo 2 semanas nada más. La premisa del seguro, y todos lo sabemos, está basado en la máxima buena fe, ¿verdad? Claro. Entonces, yo contrato mi póliza, aunque yo me haya enterado hoy de que estoy embarazada, ya tú estabas embarazada al momento. Y lo sabías. Existe una persistencia. El hecho de que tú no menciones no significa que no existiera. Para eso hay un periodo de espera también. Eso es un ejemplo muy importante. Hay un periodo de espera para lo que es maternidad. Cierto. Teóricamente realmente es un periodo de espera que tú pudieses estar o quedar embarazada luego de contratar la póliza, no necesariamente a los 9 meses. ¿Qué significa? Que si el periodo de espera son, por ejemplo, 9 meses, si tú no vas a dar luz de inmediato, tú puedes quedar embarazada en el mes 5º de haber sacado la póliza, y esos 9 meses pasan luego del periodo de espera. Exacto. Pero ponte a pensar si eso no es muy complejo. Yo te digo a ti, mira, si tú estás buscando y quieres quedar embarazada, no lo pienses asegurado. O no pienses asegurarte cuando tú estás cerca de ese proceso. Asegúrate primero Ahora, claro. que pase el tiempo, porque tú no sabes. Un embarazo de alto riesgo, que puede a los 7 meses de alumbrar, y tú sacaste la póliza y le queda 1 mes o 2 días de cobertura, eso es un riesgo demasiado grande. Sí, y una maternidad es muy Yo te lo costosa. comento para hacer la dinámica, pero yo estoy de acuerdo Claro. con que todo el mundo tenga su póliza, de hecho, antes de quedar embarazada, antes de pensarlo, antes de iniciar cualquier... O sea, que todos estemos seguros, porque aquí realmente eso es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Claro. Pero Esa es la mira, idea. ahora que lo menciona Pedro, estamos hablando de salud, estamos hablando de personas. Y, por ejemplo, esos riesgos como una compañía de seguridad, como una fábrica de colchones, Y eso sí es como difícil. algo de material inflamable, debería ser discriminada, debería tener un filtro tan fuerte, tan agresivo para no asegurarlo. ¿Cuántas se queman al año? ¿Cuántas Y eso compañías sí de es verdad seguridad que lo tienen? discriminan. Ahí hay discriminación. Sí. Claro, ahí sí, porque yo a cada... cómo lo digo? Claro, sí, porque no, goma no. Te colchones tampoco. pudiera dar la razón. Porque muchas veces... Porque como tú dices, pagan, cobran una extra la prima, gomera, además. Pero- por decirlo así, la gomera que se te quemó hoy no es la misma gomera que tú estás asegurando. Lugares diferentes. Es el mismo riesgo, es el mismo material. Posiblemente esa gomera que tú estás llevando hoy tiene óptimos Estándares de estándares de calidad. calidad. Estándares de calidad, normas de seguridad, tiene su extinguidor, todo el personal Sí. está debidamente entrenado. O sea, pero tú la tienes mala que ir en- experiencia, Por eso es que yo No, digo, y o sea, también, en cada caso particular. Como Exacto. dijimos ahorita, el riesgo varía de cada giro de negocio. Por ejemplo, Y de gomas ahí- o y- colchones es Exacto. un ítem, un commodity que si hay un evento de incendio, lo más probable es que se se queme pierda, una se gran pierda. parte Claro. del... Casi. y ahí entra... Entonces, ahí vamos a lo mismo. Muchos corredores tienen gomas, tienen colchones, tienen hasta manejo de material peligroso o de Eso es lo inflamable. que iba a decir. Con los lineamientos y con la seguridad y con todo lo correcto para poder asegurarlo, pero siempre va a tener una condición y un riesgo más alto. Sí, pero lo más complicado yo creo son las limitantes que le ponen a las compañías de seguridad. Por eso lo mencioné, Sí, porque es demasiado. interesante. Porque las compañías de seguridad, por ejemplo, hay aseguradoras que tienen acuerdo con un corredor específico y no te trabajan más nada, sino es con Se da ese caso. esa persona. Sí. Se da ese Entonces, tú te encuentras atado o el cliente se encuentra atado de manos, ¿verdad? Porque no tiene la libertad de poder elegir. Y también ahí él aplica lo que yo te digo del riesgo. O sea, le ponen una prima. No, total, Ponte a el riesgo pensar, alto. lamentablemente para no un decirte agente que de no de seguridad, inmediato. por ejemplo, de seguridad privada, El una riesgo es persona alto. usualmente de bajo recursos o de bajo Sí. nivel de educación, tiene un arma en la mano, se cometen cosas. De hecho, Sí, cada no, rato vemos la situaciones, misma lamentablemente. estructura del riesgo. Exacto, el riesgo, No ese es el ayuda. personal que contratan porque Sí. ellos es el personal que quieren pagar a ese precio. Exacto. Entonces, cometen cosas en perjuicio de tu cliente o en perjuicio de esa compañía aseguradora. El Porque es riesgo otra alto. cosa, puede afectar al cliente al Sí. cual le están dando seguridad, que ni siquiera es el tuyo, o puede afectar a tu cliente como compañía de seguridad. Totalmente. Entonces, esos son ejemplos de que
no me gusta la palabra discriminación. Vamos a decir que el filtro, o vamos a decir que el riesgo... Un filtro agresivo. Exacto, tiene tantas características que no todo se puede medir con la misma vara. Yo tengo el ejemplo con Luther, que siempre digo que el jovencito de 18 años que es un Ferrari, y no es lo mismo con ya un señor de 50, Correcto. 55 años en el Sí, mismo vehículo. claro, claro. Y claro, un tema de probabilidades y de... ¿verdad? Y De mira, hecho, en ese caso hay aseguradoras y de que te piden circunstancias. la La edad. fecha de Y la- nacimiento. y lo depuran. Y lo depuran y en función a eso te dan una prima distintiva. Y o mira sea, el mismo ejemplo que hablábamos ahorita, el reasegurador. Sí. Si el reasegurador en esos casos, vehículos deportivos, personas de tal año, ese es el primero que lo evalúa. De hecho, muchas veces tienen que esperar al reasegurador para poder darte Y la único cobertura. conductor. Único conductor, etcétera, Nada. etcétera. Chea me dio 15 minutos para este capítulo y ya Ya no pasamos. el hombre te parece que tiene un compromiso. Va con un empresario a hablar de salud internacional y de política Siempre de vamos a estar vida. dispuestos, Pedro. La verdad Pero que la mira, te pasamos voy a muy hacer bien un... y Te voy a lo hacer un agradezco. gracias, de verdad que sí. Te voy a hacer un... Te voy a comprometer aquí, públicamente, para que primero vuelvas, y también a Yacel, cuando ustedes quieran. No le voy a poner día, cuando ustedes quieran. No, Ahora no, sí tú no quiero que me avisa, envíen a no alguien. avisa. Nosotros tenemos que... Vamos a hablar de reaseguro. Sí, O ustedes sí. que están acá, escríbanos aquí abajo en los comentarios qué persona podemos hablar, podemos contactar para hablar un poquito de reaseguro. Reaseguro. Sí, Que realmente sí. ese Ese tema es no lo ese es hemos otro tratado. mundo. Es Eso muy otro interesante, muy interesante. Y es un Y- mundo... Hay Mira, sería corredores de bueno reaseguro. traer sí. una persona de una aseguradora. Que te Como pueda- ustedes tienen tanto, están en grupo de... No, y de tenemos, grandes hay corredores de amigos, tienen reaseguro. tantos años de Cierto. experiencia. La gente a veces no lo entiende. Hay corredores de reaseguro solamente que se dedican a esa, porque esa colocación es Acuérdense que es especializada. Es la específica. producción y la preproducción de aquí somos nosotros. Tenemos que, este En lo que próximo podamos siempre capítulo está en la plena responsabilidad de nosotros mismos. Claro. De que Eso es así. nosotros, el próximo capítulo, pues, envíenme ese nombre para nosotros contactarlo. Mira cómo lo estamos haciendo aquí, sin problema. Sí, Orgánico, perfecto, y perfecto, orgánico, no hay problema. estamos Eso hablando dice sin orgánico. problema. O sea que, mi gente, gracias por su tiempo, gracias por dejarnos pues llevarle este contenido de calidad a todos ustedes y recuerden que el hombre prevenido vale por dos.